¿no? Ejemplos fundamentales, ejemplos básicos de funciones que nos vamos a encontrar continuamente y el motivo por el cual efectivamente son funciones continuas, y vamos a aprovechar también para dar ese teorema que decíamos de la existencia de óptimos, ¿no? Del teorema de Weierstrass. Los pasos entonces que vamos a seguir van a ser relativamente parecidos a los pasos que conoceréis del cálculo de límites en una variable. Lo que sucede que, como veremos, aquí hay matices porque al haber varias variables, las posibilidades de que algo falle y de que una función carezca de límite son más grandes que las que teníamos en una variable. Pero los pasos en principio pues pueden ser similares, por supuesto pues definir qué es el concepto de límite, ahora en varias variables. Como suele suceder en matemáticas, después de definir un concepto nuevo, solemos entonces investigar cuáles son las primeras propiedades, las propiedades fundamentales, para poder luego manejarnos a nivel intuitivo, ¿no? De manera que podamos pensar en qué clase de otras propiedades más difíciles pueden tener. Y luego vemos pues como dos elementos, cuidado, que son completamente distintos. Por una parte, técnicas, procedimientos prácticos para localizar cuando una cifra es un posible límite de una función. Cuidado, porque esas técnicas lo único que hacen es eso, es decir, bueno, pues este es el supuesto candidato, este es el único posible valor que podría ser el límite de la función. Y luego hay otra serie de técnicas de las que apenas hablamos, pues para ya ver que algo sí que tiene límite, que el candidato que has encontrado, que has localizado, sí que tiene límite. Esto nos permite definir entonces la continuidad de las funciones. Nosotros aquí de lo que vamos a hablar es de las funciones que son a nivel básico continuas, y no pretendemos tampoco entrar en los ejemplos, digamos que ya más artificiales, ejemplos de los que no se suelen encontrar en el análisis económico. Nos vamos a intentar mantener, excepto en esta pequeña parte, en donde necesariamente tendremos que trabajar con funciones un poco más extrañas, pero nos mantendremos con funciones todas como muy ortodoxas. Pero en fin, repito, el asunto aquí es que para ver cosas que es, digamos, para distinguir, para darnos cuenta de qué significa ser continua, tenemos también que saber qué es una función que no es continua, evidentemente. Y para encontrar funciones que no son continuas, pues ya tenemos que entrar en algún tipo de artificialidad, en algo que nos pueda resultar un poco más antiintuitivo al principio. Pues ahora, como vamos a pasar a trabajar con funciones de varias variables, vamos a establecer alguna notación para podernos manejar bien en este contexto. El contexto de todo el tema, en principio, es este, que estoy marcando aquí. El de funciones que están definidas en un determinado lugar, C, de R, por ejemplo, P. Este C podría ser, por ejemplo, un hortante, ¿verdad? Podría ser, si estamos hablando de, por ejemplo, de consumo, pues tú puedes consumir cosas positivas. Entonces estás a lo mejor pensando en el cuadrante positivo, si tienes consumo sobre 8 cestas, pues de R8, ¿no? Entonces, estás en una determinada zona de un determinado R a la algo, a la P, por ejemplo, y tomas valores en otro R a la N. Ese otro R a la N pues podría darte del consumo de varias personas, ¿no? O sea, de diferentes productos, pues P productos, pues podrías decirme cuánto se ha gastado en comprarlos, pues N personas, por ejemplo. Por poner así, digamos, un primer ejemplo sencillo de por qué razón entonces estamos interesados en este modelo. Lo que sucede es que a nivel luego práctico, muchos de los resultados se dan para cosas que solamente acaban en R. O sea que démonos cuenta, en lugar de, como aquí arriba, Rn, me puedo encontrar con resultados que están especificados solamente a valores en R. En primer lugar, es que eso es un caso pues, muy importante, pero en segundo lugar es que muchos de los resultados que vayamos a ver se van a poder como adaptar o reconvertir en resultados que están hechos en este contexto nuevo. Así que cosas que quizá en principio están diseñadas aquí, se pueden luego como reevaluar, se van a poder como reformular, se van a poder volver a modelizar como varias cosas que están aquí, en el segundo lugar.
el concepto que utilizamos para pasar del primer contexto al segundo es el de proyección de f, ¿vale? O sea que una determinada función, ahora vamos a ver un ejemplo en la siguiente transparencia, si termina en R6, pues tiene 6 llamadas funciones proyección de ella. Una segunda cosa que tenemos que tener aquí en cuenta es que cuando yo tengo una función de ese estilo, bien porque sea ella una función que acaba en R, o bien porque estoy pensando en sus proyecciones, si yo tengo una función cuyo dominio es una parte de R2, la voy a poder representar gráficamente. Pero claro, si ya tengo una función con más de dos componentes en la primera parte, en la C, pues ya voy a tener que recurrir a representaciones de cosas con 4 dimensiones, porque luego además la llegada me requiere por lo menos una dimensión adicional. Así que no podremos representar ese tipo de funciones. Así que cuando yo tengo una función de tipo R3 a R, por ejemplo, esta ya no la podré representar geométricamente. Así que tendré que fiarme de las capacidades analíticas para poder sacar conclusiones, porque no voy a poder dibujar para ver si hay un máximo o si hay un mínimo o por qué zona se encuentra el máximo o el mínimo. Tendré ya que fiarme completamente de los cálculos analíticos. Entonces, en el resto del tema, en principio trabajaremos con ese contexto que hemos dicho, pero cuando hablemos de límites, etcétera, vamos a hablar todo el tiempo por lo menos de puntos de acumulación. La razón es una razón técnica, ahora la mencionaremos cuando lleguemos al contexto, pero si no estamos en un punto de acumulación, los conceptos que vamos a definir de límite pues no van a tener ya sentido. Vale, aquí es cuando vemos a nivel práctico a qué nos referimos con las funciones proyección de f. Aquí tenemos una función, veis, que no la podría dibujar porque necesitaría 5 dimensiones, sale de R3 y los valores son de R2, por lo tanto necesitaríamos 5 dimensiones para poderla dibujar. Y por eso, pues no la vamos a poder representar. Ella sale de R3, pero acaba en R2. Entonces tiene dos que son básicamente todo lo que está entre coma y coma, ¿no? En la expresión que tú has dado de la función, lo que va antes de la primera coma es la primera componente, lo que va entre la primera coma y la segunda es la segunda componente, y si la función tuviera más valores a la llegada, pues entonces tendríamos más funciones, proyecciones, más componentes. Pero vemos entonces que el concepto este es realmente un concepto sencillo, el concepto de la función es proyección. Esta función de aquí abajo, g, pues ahora lo que resulta es que tiene dos componentes en la salida, dos variables x e y, pero en la llegada tiene 3. Así que esas 3 proyecciones, evidentemente, son x más 2y la primera, 3x más 5y la segunda, 2x menos y la tercera. Eso como fórmula, cada una de ellas sería entonces, como son 3 proyecciones, g sub i de R2 a R, es decir, el dominio se mantiene el que tenía la función original y es el espacio de llegada el que va cambiando. Aquí vamos a hacer entonces una pequeña explicación de cuál es el propósito del resto del tema en comparación con el caso real. Así que vamos a recordar un poco qué era lo que pasaba en el caso real cuando teníamos funciones que no eran precisamente evidentes. Vamos a pensar en una función como esta. Será probablemente pues, el caso más conocido de función que es discontinua, o sea que la definición es en un punto, no solamente no es continua, sino que no existe, la definición de la función en el punto en este caso 0 no tiene sentido. Sin embargo, lo que genera es una discontinuidad evitable porque yo podría dar un valor al 0 que hiciera que la función, digamos que ampliada, esa sí fuera una función continua. Este es el caso, entonces digo, seguramente más conocido. Si yo calculo el seno de un número dividido por el número, esto lo puedo hacer en cualquier valor, salvo en el 0.
Entonces, si yo pienso en qué sucede con la función, por ejemplo, en este punto que yo estoy aquí marcando, o el punto -6, lo que sucede es que la función, en estos puntos, en el 7, etcétera, pues en esos puntos, la función, a nivel intuitivo, tiene una gráfica que yo puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel, y esa es la manera intuitiva de encontrar que es una función continua en ese punto que yo he marcado, sea el -6, sea el punto 7, cualquiera de esos puntos tiene el mismo tipo de razonamiento. La función es continua en ellos porque tengo, esto es lo que está dicho aquí arriba, ¿verdad? La función es continua, ¿por qué? Porque es un cociente de seno de x continua y x, que es también una función continua de x. Entonces el cociente, con tal de que no te dé 0, es una función continua. Claro, lo que sucede es que te da 0 en el punto 0. Entonces, por eso hacíamos un razonamiento separado para el punto a igual a 0. Y resultaba que, pues por determinados procedimientos, uno era capaz de comprobar que el límite cuando la x se acercaba al 0 efectivamente existía y valía 1. Eso te dice que si tú extiendes la función de manera que hagas esta otra función, esa función es continua en R. Este ejemplo, que espero que sea conocido de todos, nos muestra el camino que vamos a seguir también para las funciones de varias variables. Determinados procedimientos generan funciones con límites conocidos. ¿A qué se refiere esto? Lo que acabo de hacer aquí. Lo que acabo de hacer aquí, que dice, bueno, pues si tú tienes una función trigonométrica como el seno o el coseno, que son continuas, y tienes otra función continua, como puede ser x o x al cuadrado, etcétera, y tú haces una determinada operación aritmética con ellas, como puede ser sumarlas, multiplicarlas o dividirlas con tal de que no dé cero, el resultado también te da una función continua. A eso se refiere entonces esta parte que he subrayado. Determinados procedimientos, ahora pensando en funciones de varias variables, pero van a ser muy similares a los que acabo de mencionar para las funciones de unas variables, nos van a proporcionar funciones cuyos límites están garantizados, cuya continuidad es conocida. Que es lo mismo, ¿verdad? Porque si yo esta función que tengo aquí, yo preguntara cuál es el límite de f de x cuando la x tiende a, qué sé yo, a 1, pues simplemente es el seno de 1 partido por 1. ¿Por qué? Porque es continua. Bueno, así que ese razonamiento se va a replicar con otro tipo de funciones, pero va a ser un razonamiento muy similar. Y lo que va a suceder es que el análisis realmente de los límites se va a reservar para los puntos en que no sea evidente la continuidad. ¿A qué se refiere? En el ejemplito que he puesto, a estos. En esta función f de x que he planteado aquí, no es en absoluto evidente que el límite exista y valga 1. Habría que hacer determinados cálculos geométricos para llegar a la conclusión de que es verdad. Bueno, pues esto es lo que va a suceder en el análisis también de varias variables. Entonces, para ir planteando los conceptos preliminares, los primeros conceptos, y así que los podamos ir asimilando de cara a la siguiente sesión, en donde ya vamos a entrar a los cálculos un poquito más avanzados, el concepto de límite de la función es un ejemplo clásico de planteamiento epsilon delta. Habíamos hablado de que el concepto de límite de sucesión también era un concepto analítico, pero era no exactamente epsilon delta, porque ahí se hablaba de un epsilon, pero luego de un n o un n0.
Vale, pues las definiciones son muy similares. El concepto de límite ahora de función requiere también pensar en un margen de error que te concedas para medir el margen de diferencias en la llegada, en los valores. Y lo que te dice es que para cualquier margen de error que te concedas para medir las valoraciones, deberías ser capaz de encontrar un margen de error en los, digamos, inputs, en los elementos cuyas valoraciones vas a calcular, de forma que si tú te desplazas poco alrededor del punto en el cual estás calculando el límite, tú te desplazas poco. ¿Cuánto es poco? Lo que te marque el delta. Entonces, las valoraciones se van a mover muy poco en relación al supuesto límite. ¿Cuánto es muy poco? Lo que te marque el epsilon. Así que por eso aquí se trabaja como con dos márgenes de errores. La idea, repito, es si tú concedes un margen de error en la llegada, tienes que ser capaz de encontrar que si cometes un margen de error pequeño, nuevo, diferente, en las valoraciones de la entrada, entonces cometes el pequeño margen de error que te habías concedido en las valoraciones. El apartado de continuidad, que es lo que va al final del tema, lo que va a hacer es especificar funciones para las cuales este cálculo que hay ahí en naranja es inmediato. Se refiere esto a, bueno, pues igual que aquí en este ejemplo, cuando yo preguntaba cuál era el límite en 1, no tenía que calcular nada, porque sabiendo que es continuo, pues es seno de 1 partido 1 y punto final, pues aquí va a suceder lo mismo. El apartado que hay al final te va a decir funciones que está garantizado que en determinados puntos es inmediato saber su límite porque es sencillamente la valoración que tiene. Pues bueno, como pasaba con los límites, el problema de la definición del límite es que presupone ya que sabes cuál es el límite. Por eso nos puede extrañar que, como pasaba en la situación de las sucesiones, también haya aquí una caracterización de Cauchy para la existencia del límite. Existe un límite cuando sucede lo que hay aquí recuadrado, que como veis, el E no aparece en la definición. Y lo que te vuelvo a decir es, similar a lo que pasaba con las sucesiones, si te concedes un margen de error, debes ser capaz de verificar qué puntos que están entre sí muy cerca, pero cuidado, que no son, daos cuenta de esta estrellita, el papel que tiene es excluir a la A. El cálculo del límite no pasaba en R, aquí, en el punto 0, y no va a pasar en varias variables. En el cálculo de los límites, los valores en los puntos donde se calculen los límites no influyen, no afectan para nada al cálculo del límite. Podrán afectar a la continuidad. No es lo mismo que en esta función que yo he dibujado diga aquí que vale 1 a que diga que vale 19. No es lo mismo. Esta ya no sería continua. O sea que la valoración en el punto del que te estén hablando es importante para la continuidad, pero no para el límite. El límite es independiente del valor que tiene el punto. Precisamente por eso le afecta a la continuidad. Bien, pues tenemos una caracterización entonces en ese lenguaje en el cual, repito, lo importante, y es este asterisco que hay aquí, es yo nunca manejo la definición de FDA. No tiene ni por qué existir. Podría no existir perfectamente FDA y sin embargo yo puedo calcular el límite. Pues bien, pues tiene esto una serie de propiedades básicas, como pasaba con las sucesiones. El límite, si existe en un punto, es único. Esto también habría que comprobarlo, dado que la definición es tan especial, tan particular, y ciertamente, como pasaba con las sucesiones, es así. Quizá no exista el límite, pero lo que nunca jamás puede suceder es que haya dos L's que cumplan la definición que hemos visto antes. Se trabaja a nivel práctico especialmente con los límites cero, con los infinitésimos, porque
Cualquier función que tenga otro límite, tú puedes restarle el límite, la L, y entonces trabajar con una función con límite cero. Por lo tanto, por eso el énfasis se suele hacer en las funciones que tienen límite cero. También esto está como heredado de las sucesiones. Si en un punto A la función tiene un límite finito, está acotada, cuidado, en un entorno. Bien, o sea que si la función en un punto tiene un límite, como hemos dicho allí, finito, pues alrededor, en un entorno, la función está acotada. No puedo decir mucho más. Igual en otro lugar un poquito más apartado me encuentro que la función carece de esa propiedad de la acotación, ¿verdad? En esta función entonces, una función que viene así como asintótica, pues sabiendo que en el punto A tiene límite, yo sé que alrededor, si me quedo digamos que lo bastante cerca, la función está acotada. La puedo digamos que ver entera, puedo encontrar todos sus valores. Sin embargo, solamente es una propiedad local. Se suele decir que el análisis matemático es local porque de saber lo que sucede en un punto, habitualmente puedes sacar conclusiones de lo que sucede alrededor, es decir, en un entorno. En algún entorno, en alguna bola, si estamos aquí en R, en algún intervalo, tú sabrás sacar conclusiones, pero no puedes sacar conclusiones como globales. Y aquí tenemos en la propiedad cuarta la razón por la cual antes habíamos hablado de las funciones proyecciones. Aquí está explicado. El asunto es que si tú tienes una función de varias variables en la llegada y esa función tiene un límite L, que sería por lo tanto un vector también con n componentes, entonces las funciones suyas, proyecciones, tienen de límite la correspondiente proyección del límite vectorial. Y viceversa. Si tú has sido capaz de encontrar que cada una de las funciones de proyecciones tienen un límite, reúnes todos esos límites en un vector y resulta que la función vectorial tiene de límite el vector que has dicho. Así que esta es la razón práctica, la razón teórica que garantiza que en la práctica te puedes restringir a funciones que acaban en R para estudiar los límites o para estudiar la continuidad. Vale, así que centrándonos en ese tipo de funciones, podemos además encontrar otras llamadas propiedades aritméticas de los límites, muy similares a las que hemos dicho antes, que eran correctas también para el caso de las funciones con una variable en la salida y en la llegada. Te dice entonces que si tienes funciones que en un mismo punto, fijaos que el punto sí que es común, en un mismo punto las dos tienen límite, entonces en ese punto la función suma también tiene límite y vale el límite la suma de los límites. La función producto tiene límite y es el producto de los límites en el punto. Lo mismo con la función cociente, siempre que, en este caso, dice aquí abajo, siempre que la expresión no dé lugar a indeterminaciones, pues en el caso de 2, cuando la L', pues, perdón, en el caso de 3, cuando la L' no sea 0, ¿no? Es decir, las funciones, como ha pasado con la de seno de x partido por x, el cociente de dos funciones continuas o de dos funciones que tienen límite cumple la misma propiedad con tal de que el resultado en el cociente no tenga un cero. La función de aquí, pues pasa lo mismo, la propiedad cuarta, claro, si L fuera 0 o un número negativo, el logaritmo no existiría. Entonces, en este caso, pues la L tendría que ser mayor que 0 para que esto tuviera sentido, para que no diera lugar a algo incorrecto. Entonces, el límite de b elevado a f de x también, b elevado al límite, y el límite de
potencia, ¿no?, de una función elevado a una función es también la potencia de los dos límites, en el orden en el que aparecen. Así que propiedades aritméticas muy fáciles de recordar, que nos resultarán familiares porque también sucedían en R. Y ahora rápidamente vamos a comentar qué es lo que sucede con el caso de las funciones de varias variables cuando yo estoy intentando localizar el candidato al límite. Lo que voy a hacer, esto pues lo podéis leer, además vienen ejemplos, pero lo que quiero es que veamos cuál es la intuición, que nos quede claro qué es lo que va a suceder para seguir luego viendo bien qué es lo que pasa con el caso formal, ¿no? Pero quiero verlo ahora a nivel intuitivo. Recordéis que cuando estábamos en R, lo que veníamos a decir es, si yo quería investigar si una función era continua, en un determinado punto, lo que tenía que investigar era lo que llamábamos el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Y ver si existían y coincidían. En el caso en el que el límite por la derecha y el límite por la izquierda existan los dos y coinciden, entonces decía que la función era continua en el punto. Este era el caso de R. Lo que sucede que vamos a intentar dibujar el caso de R, perdón. Vamos a intentar dibujar el caso de R2. Esta es una función tipo R2 a R, es decir, tiene la salida dos variables. Quizá me estoy restringiendo a solamente el cuadrante positivo, pero bueno, por eso decimos tipo, ¿no? O sea, el dominio a lo mejor es otra cosa, C, pero dentro de R2. Cuando yo vaya a dibujar una función aquí, entonces lo que estoy haciendo es una especie de dibujar así para intentar dar pues sensación de tridimensionalidad, ¿no? Estamos dibujando entonces una función que a cada punto de R2 o de una parte del dominio, pues le adjudica una valoración. Esto sería una función de tipo R2 a R. Vale, pues entonces, a ver si podemos más o menos entender todos los elementos. Cuando yo esté en un lugar A del dominio, bien, este es un punto del dominio. Cuando yo esté en un lugar, el estudio del candidato al límite, lo que veamos es que tiene ahora más dificultades que el caso anterior. ¿Por qué? Pues porque R2 tiene una diferencia enorme con respecto a R, y es que en R, cuando yo estaba en un punto A, como el que he dibujado antes, en R yo me puedo acercar al punto A solamente de dos formas, que son las que he dicho, desde la izquierda o desde la derecha. Pero cuando yo estoy en R2, como lo que he dibujado abajo, cuando estoy en R2, al A me puedo acercar por infinitas direcciones. Y eso es un problema enorme. Porque si en lugar de 2 fueran 10 o 20 o 100.000, seguiría siendo finito y yo podría hacer un determinado tipo de análisis. Pero el problema es que aquí yo tengo infinitas direcciones en las cuales encontrar el límite. Por lo tanto, si yo quisiera como replicar lo que ha pasado antes, lo que tendría que decir es el límite por la derecha, por la izquierda, pero ahora el límite por esta primera dirección que he marcado, esta segunda flecha, etcétera, 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 todos estos límites tendrían que dar un buen resultado. Y esto
debido a que hay un infinito, a que hay infinitud de direcciones, pues nos trae unos problemas que no nos encontrábamos en R. En fin, bueno, esta era solamente la introducción que quería hacer, no me quiero pasar mucho más, que tengáis unos pequeños minutos antes de entrar a la siguiente clase, así que con esta motivación ya podéis ir leyendo, pero el próximo día veremos la definición formal que nos lleva a estos conceptos. Si hay alguna pregunta antes de acabar, si no, por mi parte, ya terminamos la clase. De acuerdo, pues nos vemos mañana, que tengáis buen día y que vaya bien en el control de mañana. Hasta luego.